El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden esta me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que hacemos en red desde todo el país, que emitimos desde aquí, desde el centro de producción de Farco y que suena en todo el país. Los invitamos a la primera edición de hoy jueves 7 de abril de 2016. El gobierno y sus aliados lograron aprobar en la Cámara de Diputados los cambios por decretos a la ley de medios. Fue gracias a los votos del PRO, el radicalismo, la coalición cívica y el Frente Renovador, y también al bloque justicialista que encabeza Diego Bocio, que se abstuvo. La votación del decreto 267, hecho a medida del grupo Clarín, fue cuestionada por el Frente para la Victoria porque se hizo a mano alzada en lugar de hacerse en forma nominal para que se pudiera saber cómo votó cada diputado. Así lo denunciaba en plena sesión el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Quiero dejar absoluta constancia que el 100% del bloque Frente para la Victoria PJ vota en contra del número 2, el punto número 2, que quede absoluta constancia porque no queremos ser responsables ante la historia, nada más que eso. Si no se quieren hacer cargo del voto, que no se hagan cargo, pero nosotros queremos que se quede constancia que votamos en contra, el 100% del bloque. Gracias. Queda constancia. Pero compartimos parte del debate que se dio ayer en diputados para aprobar este decreto, el 267, a medida del grupo Clarín. El diputado del PRO, Pablo Tonelli, justificó el decreto diciendo que el AFCA estaba siendo controlado por un militante político como Martín Sabatella. A pesar de la directiva que estaba consagrada en la ley y a pesar de la directiva que emana de la Corte Suprema, la AFCA estaba conducida por un notorio militante político que, entre otras cosas, fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la última elección, lo cual me exime de todo comentario para acreditar ese carácter de militante político y la consecuente falta de independencia y de idoneidad. Hay que recordar que con la aprobación de este decreto, el único ente que queda es el ENACOM, y no tiene uno, sino 4 militantes políticos, 4 funcionarios nombrados a dedo por el presidente Mauricio Macri. Mientras tanto, el diputado del Frente Renovador, Raúl Pérez, reconoció el amplio debate que se dio en el país para aprobar la ley de medios, pero de todos modos, al igual que sus compañeros del bloque, votó a favor de los decretos. Con un debate que, a mi modesto entender, ya se había dado, de una manera a lo mejor en el consenso, pero que el Parlamento de una u otra manera había sancionado, luego de mucho debate en el país, poco debate en el recinto, poco debate en esta casa, pero en definitiva hubo una sanción de una ley que fue la 26.522, de manera que creo que vale la pena hacer mención, ya que vamos a votar por sí. La diputada del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, criticó que se aprueben decretos a favor de los grupos económicos y que no se dé respuesta a los trabajadores. Decimos que lo que hoy se está discutiendo en este recinto son medidas hechas a favor de los grandes grupos concentrados como Clarín. Aquellos que aprueben este decreto saben, y todo el pueblo lo sabrá, que están votando medidas a favor de Clarín, de los grandes grupos mediáticos, mientras se niegan a la par y en el mismo momento a tratar el ajuste, los tarifazos y los despidos que sufre el pueblo trabajador. Y el diputado kirchnerista Marcos Clery recalcó que favoreciendo los negocios de Clarín se busca que haya una voz única, y recordó también durante el debate que esta discusión va a continuar en el día de mañana en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el gobierno deberá dar respuesta por los cambios hechos a la ley. Lo que quisieron hacer es generar los derechos adquiridos para un grupo económico y desde ahí
darle todas las ventajas necesarias en las licencias, en la comunicación y darle el pie y la vía libre para que empiece a manejar la fibra óptica de la Argentina, y no solo eso, el mensaje único que está logrando. Y por supuesto, porque cada uno de los organismos locales e internacionales están diciendo que votar este decreto de necesidad de urgencia y violar la legislación vigente es atentar contra la libertad de expresión y sobre todo abrir el camino a la censura, porque cada uno de los argentinos no tiene la posibilidad de informarse libremente. Muchísimas gracias. Y con esta aprobación quedan vigentes entonces los decretos con los que se cambió de un día para el otro una ley ampliamente debatida durante años en todo el país. De este modo queda como ente de control de las leyes de servicios de comunicación audiovisual y Argentina Digital el nuevo ENACOM, que estará a cargo hoy por hoy de 4 funcionarios puestos a dedo por el presidente Mauricio Macri. Aparte del AFCA, también desaparece el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que era un organismo en el que estaban representadas todas las provincias y todos los sectores de la comunicación, incluidas las empresas comerciales. Además, como se saca a la TV por cable de las regulaciones de la Ley de Medios, el Grupo Clarín no deberá adecuarse a los límites al número de licencias que estuvo violando durante más de 6 años. Recordemos, mañana a las 10 de la mañana el gobierno va a tener que dar respuesta ante un organismo internacional por estos cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Será una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de una presentación hecha por las redes de medios comunitarios, las carreras de comunicación de las universidades públicas, además organismos de derechos humanos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Red Latinoamericana de Radios Comunitarias, ALER, entre otras organizaciones. Estás escuchando Informativo Farco. La radio comunitaria no vamos a hacer un medio de comunicación más. Va a ser la casa de todos ustedes, de todos los que están acá y todos los que quieran defender la democracia. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las 5 centrales obreras argentinas se juntaron para reclamar por los despidos. Ayer representantes de las 3 CGT y de las 2 CTA se presentaron en el Senado para pedir la aprobación de una ley que ponga un freno a los miles de despidos que se están registrando en el sector público como en el sector privado. Según estos gremios, ya son más de 120.000 los despidos entre los que se produjeron en el Estado y los que están aplicando las empresas privadas. Escuchemos lo que decían Hugo Moyano, Pablo Micheli y Hugo Yasky en conferencia de prensa. Nosotros hemos propuesto una ley de emergencia ocupacional, ¿no es cierto?, que evite los despidos y que los empresarios no tomen decisiones de la forma que quieren. El tema de los despidos, el tema de la inflación tremenda, los aumentos de precios, toda esta situación que está afectando desastrosamente el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados y del pueblo argentino. Que la UCA diga que hay 34,5% de pobres en nuestro país es un dato gravísimo que la sociedad tiene que reaccionar. Acá venimos a plantear hoy, dejando diferencias de lado, en unidad todas las centrales, solución inmediata para la ola de despidos. Hay más de 120.000 despedidos, la tercera parte son públicos, el resto privado. Hay, como lo decía acá Micheli y Moyano, una oleada de gente que pierde la fuente de trabajo y tenemos, según los datos que se dieron, 1,5 millones de pobres. La inflación puede llegar al 40 o al 50%, puede haber recesión en el segundo semestre y si todo esto no tiene una respuesta del Senado y de diputados, ante la ausencia de respuesta del Ejecutivo, evidentemente vamos a una crisis de proporciones que nos va a hundir en una realidad a la que no queremos llegar. Era la palabra de los dirigentes de la CGT y de la CTA que ayer se juntaron para realizar esta acción contra los despidos en el Senado Nacional. Se realiza hoy una jornada nacional de boicot contra las grandes cadenas de supermercados. Es por los abusos en las subas de precios y la convocatoria es a no comprar durante todo el día en cadenas como Coto, Carrefour, Jumbo, Walmart y Disco,
haciendo las compras en los comercios más chicos o en los autoservicios del barrio. Así lo explicaba a Informativo Farco Héctor Polino, de la Asociación Consumidores Libres, una de las entidades que convocan a esta jornada de boicot contra las grandes cadenas de supermercados. Bueno, consiste en que los consumidores no entremos a ningún local de ninguna de las grandes cadenas de supermercados de todo el país, en señal de protesta, de disconformidad con las permanentes remarcaciones de precios que tienen un claro componente especulativo, el que están perjudicando a vastos sectores de la sociedad argentina, de la clase media baja, los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados, sobre todo los que perciben el haber mínimo que no llegan a los 5.000 pesos mensuales, que se está deteriorando el nivel de vida de esos sectores que no alcanzan a comprar la misma cantidad y calidad de artículos que adquirían 4 o 5 meses atrás, de modo que es en defensa del poder de compra de la población argentina y frente a las remarcaciones exageradas de precios que hacen los grandes formadores de precios y deformadores al mismo tiempo, que son las 5 grandes cadenas de supermercados, 4 de ellas incluso de capital extranjero. Héctor Polino, de la Asociación Consumidores Libres, sobre este boicot que, reiteramos, no es un boicot para no comprar, no consumir nada en el día de hoy, sino para no concurrir y no comprarles a las grandes cadenas de supermercados. Estás escuchando Informativo Farco. La eliminación de los observatorios de precios y el estudio de cadena de valor en nuestro país significa decirle a los muchachos: ganen lo que quieran, pongan el precio que quieren. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Varios funcionarios y empresarios macristas también tienen sociedades en el paraíso fiscal de Panamá y en Estados Unidos. Según publicó el diario Página 12, se trata del jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, amigo del presidente Macri, del actual ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, del intendente de Vicente López, Jorge Macri, primo del presidente, del empresario Nicolás Caputo, amigo íntimo del presidente, y del empresario y presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. Parte de la información está disponible en la página de internet del Registro Público de Panamá, al que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo, simplemente registrándose e ingresando con usuario y contraseña. En el caso de Lopérfido, comparte la sociedad offshore con Antoñito de la Rúa, hijo del expresidente del que Lopérfido fue funcionario. Recordemos que el presidente Mauricio Macri tiene una sociedad en las Islas Bahamas y también se le descubrió otra en Panamá, ambas compartidas con su padre y con sus hermanos. Nos vamos ahora a Córdoba porque el desmantelamiento de áreas importantes del Estado no solamente alcanza a la administración central, sino también a las delegaciones en las provincias de distintos organismos. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos Delegación Córdoba. Nos cuenta más nuestra compañera Daniela Marelli desde Radio Sur. Buenos días, Pepe, y buen día, audiencia del Informativo Farco. Denuncian despidos y vaciamiento en la Secretaría de Derechos Humanos. Los despedidos son 15 trabajadores que cumplían tareas en la delegación cordobesa de la Secretaría que a nivel nacional conduce Claudio Abreu. Así explica la situación Carlos Juárez, uno de los trabajadores afectados. A mí me llegó mi telegrama de despido el miércoles 30 de marzo. Yo hace 2 años que estoy trabajando en la delegación. Esta delegación la armamos nosotros. Cuando digo la armamos es que armamos desde los muebles hasta pedir los servicios y demás nosotros mismos. Hoy nos encontramos ante una situación de despidos masivos. Más de la mitad de los trabajadores, exactamente 15 trabajadores, han sido echados al momento de hoy, sin ningún criterio, digamos, ni siquiera de antigüedad, que uno pueda decir, bueno, echaron a los más jóvenes o no. Hay compañeros con 6, 7 años de antigüedad en la Secretaría que han sido echados.
Por otra parte, Martín Fresneda, exsecretario de Derechos Humanos en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, explicó que se acordó con Abruj una transición armoniosa y que resguardara la continuidad tanto de las políticas públicas como de la de los trabajadores, cosa que incumplió. Con Claudio Abruj nos conocíamos ya hace tiempo y empezamos a trabajar sobre una transición ordenada y con acuerdos que tienen que ver con la continuidad de políticas públicas en virtud de sostenerla, cosa que incumplió. Él se comprometió públicamente, incluso pueden ver los diarios de esos días antes que asuman, en donde él se compromete con todos los trabajadores, conmigo, de poder hacer una transición ordenada y de sostener las políticas de Estado, porque mi petición justamente fue de que sostener las políticas de Estado, sostener a cada uno de los puestos de trabajo, cosa que no cumplió. El vaciamiento de esta dependencia pone en peligro la continuidad de políticas de Estado, tales como tarea de promoción y protección de derechos, acceso a políticas reparatorias, acompañamiento a víctimas de violencia institucional o de violencia de género, estrategias enmarcadas, incluso en tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino. Desde Radio Sur y para el informativo Farco, informó Daniela Marelli. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 7 de abril de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.